Dice, mas la hora viene y ahora es. ¿Sabe? Nosotros como seres humanos nos regimos por el tiempo. Dios no está sujeto al tiempo, pero nosotros sí. Tenemos un tiempo para comer, tenemos un tiempo para dormir, tenemos un tiempo para despertar, tenemos un tiempo para ir a trabajar, tenemos una hora para hacer cada una de nuestras cosas, cada una de nuestras necesidades. Todos tenemos una hora de estudiar, una hora para estar en la familia, tenemos una hora para nacer, pero también tenemos una hora para morir. Todos nos regimos por una hora, por un horario, pero desafortunadamente nuestra hora o nuestros horarios a veces son truncados por cosas de fuerza mayor. Es decir, muchas veces nosotros ponemos o proponemos algo y podemos concertar una cita y decir, mañana a tales horas ahí nos vamos a ver. Y a veces decimos, mañana a tal hora me voy a casar, o mañana a tal hora voy a viajar. Y a veces proponemos cosas, pero desafortunadamente hay una hora que es por encima de nuestra hora, y es la hora de Dios. Y quiero decirle que cuando la hora de Dios llega al ser humano, no hay poder humano que pueda detener la hora de Dios. Aleluya. Porque cuando tú dices, mañana a las 10 de la mañana voy a estar ahí, pero si Dios dice, no vas a llegar a esa cita, porque algo va a pasar, porque ya ha llegado mi hora para tu vida, y entonces tu hora, mi hora, son truncados por la hora de Dios. Amén. Así es de que hay una hora mucho mayor que la de nosotros. Y aquí la Biblia dice, mas la hora viene y ahora es. La hora viene y ahora es. Hoy es el tiempo de Dios. Hoy es la hora de Dios. No es una casualidad que nosotros estemos aquí. No es una casualidad que usted esté aquí. No es una casualidad que los chavos estén aquí, sino que es la hora de Dios, es el tiempo de Dios. Y cuando el tiempo de Dios llega, no hay poder humano que diga detente, porque Dios es más grande que nosotros. Cuando dicen amén. Mire, y esto me recuerda que en alguna ocasión dice la Biblia que cuando Jesús estaba en esta tierra y él tenía la necesidad de subir a Jerusalén, y entonces por ahí se le atraviesa el discípulo Pedro, porque todavía no era apóstol, y se le atraviesa a Pedro y le dice, Señor, no subas a Jerusalén. Y entonces Jesús le dice, Pedro, apártate de mí, subo una y otra vez a Jerusalén, porque mi hora no se ha llegado todavía. Aleluya. Pero también viene a mi mente cuando aquella noche en el huerto de Getsemaní, la noche que Jesús fue arrestado, dice la Biblia que estaba ahí Jesús en el huerto de Getsemaní y le había dicho a sus discípulos que lo acompañaran en oración, porque su alma estaba afligida, y estuvo orando, y por 3 ocasiones se levantó y fue a ver a sus discípulos y estaban durmiendo, y fue y oró una vez más y regresó a ver a sus discípulos y seguían durmiendo. Y entonces dice la Biblia que a la tercera vez Jesús se levanta después de estar orando al Padre Celestial y va a ver a sus discípulos y le dice, duerman ya. Dice, y levantaos, porque mi hora se ha llegado. Aleluya. Y es que cuando la hora de Dios se llega, no hay poder humano que pueda detenerla. Pero yo quiero hacer un poquito de historia para que usted me entienda un poquito acerca de lo que le estoy diciendo y con más claridad lo pueda comprender. Por ejemplo, en el libro de Génesis, que es el primer libro de la Biblia nos habla ahí en ese libro cómo fue que Dios creó el cielo y la tierra, cómo fue que Dios creó la naturaleza, cómo Dios creó a los animales, y al final de toda la creación, Dios formó al ser humano. Y el deseo de Dios, el propósito de Dios al crear al ser humano, es que el ser humano disfrutara de todas las bendiciones que Dios había creado. El hombre tenía solamente que disfrutar de todo lo que Dios había creado. Y dice la Biblia que todo lo que Dios había creado, lo había creado hermoso y para bendición del ser humano. Desafortunadamente el ser humano no aprovechó la bendición de Dios. El ser humano desobedeció a Dios
Y entonces Dios tuvo que tomar la determinación de sacarlo del huerto del Edén, donde Dios lo había puesto. Lo sacó del huerto del Edén por causa de su desobediencia. Y entonces el ser humano se comenzó a multiplicar. Comenzaron a formarse ciudades. Comenzaron a formarse pueblos. Comenzaron a formarse comunidades. Y entonces dice la Biblia que conforme se fueron multiplicando, también la maldad se comenzó a multiplicar. La gente comenzó a hacer lo malo. La gente comenzó a inclinarse hacia lo que no era correcto. La gente comenzó a hacer cosas desagradables a los ojos de Dios. Y entonces vemos a Dios diciendo ahí en Génesis capítulo 6 que le dolió en su corazón haber creado al hombre. Oiga, esto es tremendo. Para que Dios mismo haya dicho que le dolió en su corazón haber creado al hombre, es porque estábamos viendo que Dios está mirando que el pecado de la humanidad, que el pecado del ser humano era demasiado desagradable. La Biblia no nos da muchos detalles en esta ocasión en el capítulo 6, pero sí nos dice que la maldad se había multiplicado y había llegado ante la presencia de Dios. Y escuche bien esto: si hay algo que Dios no puede soportar, es algo que se llama pecado. El pecado nos aparta de Dios, el pecado nos separa de Dios. Dios aborrece al pecado. Dios ama al ser humano, pero aborrece el pecado. Dios es un Dios santo y no permite pecado en su presencia. Aleluya. Y entonces vemos una vez más a Dios tomando una determinación. Y esto es tremendo. Cuando Dios toma decisiones, cuando Dios le pone límite al ser humano, cuando Dios establece una hora para desatar sus juicios. Vuelvo a repetir, no hay poder humano que pueda detener la hora de Dios. Y dice la Biblia que en esta ocasión Dios toma la determinación. Dios ha decidido exterminar a la humanidad. Y Dios ha dicho que lo va a hacer a través de un diluvio universal. Y esto no es una historia. Y esto no es una fábula. Esto fue una realidad. Hoy en día los científicos han sacado evidencias de que en una ocasión el mundo estuvo bajo las aguas completamente. Han encontrado mucha evidencia de que todo el mundo, todo el planeta Tierra estuvo bajo las aguas. Entonces en esta ocasión en Génesis capítulo 6 vemos a Dios tomando una determinación y Dios decreta y dice: voy a destruir a la humanidad y voy a enviar un diluvio para que se ahoguen todos, para que se mueran todos, porque la maldad se había multiplicado de una manera impresionante. Pero la Biblia también nos habla de que en medio de aquella generación perversa, en medio de aquella generación corrompida, había un hombre llamado Noé. Había un hombre que amaba a Dios. Había un hombre que conocía a Dios. Había un hombre que sabía que hay un Dios en el cielo al cual hay que respetar, al cual hay que reverenciar, al cual hay que darle gloria. Y entonces Noé ahí estaba, y dice la Biblia que era un varón justo, un varón temeroso de Dios. Y quiero decirle lo que significa ser una persona temerosa de Dios o tener temor de Dios. Tener temor de Dios no es estar temblando delante de Él. No, no, no. Tener temor de Dios significa tenerle un profundo respeto a Dios. Pero muchos de nosotros no hemos respetado a Dios. Muchos de nosotros no tenemos respeto por Dios. Hacemos lo que queremos, hablamos lo que queremos, pensamos lo que queremos, nos ensuciamos y nos contaminamos con lo que queremos. Y no hay temor de Dios en nuestra vida. Así también estaba aquella generación. No tenía temor de Dios, no tenía respeto por Dios. Pero Noé era un varón justo, era un varón que amaba a Dios, era un varón temeroso de Dios. Y entonces dice la Biblia que Dios le habló a Noé y le dijo: Noé, he tomado una determinación, Noé, he tomado una decisión y voy a destruir esta generación. Voy a exterminar al ser humano y lo voy a hacer a través de un diluvio. Y quiero explicarle un poquito esto. Usted dice: bueno, pero aquí hoy ha habido inundaciones
Y ha habido tantas cosas, sí. Pero hasta el capítulo 6 del libro de Génesis, los años que se habían vivido antes, escucha bien, no había llovido absolutamente ni una gota de agua del cielo. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? La Biblia nos dice que había un vapor que salía de la tierra y que era lo que regaba toda la tierra, pero no había llovido. La gente de aquel tiempo no conocía la lluvia. La gente de aquel tiempo no sabía lo que era la lluvia del cielo. Ellos estaban acostumbrados a ver siempre un vapor que salía de la tierra, y que eso era lo que mantenía vivo a las plantas. Eso era lo que mantenía vivo. Es por eso con el vapor, era tanto el vapor que salía de la tierra que se formaban los ríos, se formaban lagos, pero no había llovido todavía. Y entonces Dios le habla a Noé y le dice: Noé, he decidido exterminar a la humanidad con un diluvio. Se abrirán las cataratas de los abismos y caerá tanta agua que va a sepultar a toda esta generación. Y entonces Dios le da una orden, porque Noé alcanzó misericordia delante de los ojos de Dios. Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Y entonces Dios le provee a Noé un medio de escape. Dios le provee a Noé un medio de salvación para que escape de la hora del juicio que estaba por aproximarse. Y Dios le habla y le dice: Noé, necesito que construyas un arca muy grande. Dios le comienza a dar las medidas, Dios le comienza a dar el diseño de cómo tenía que ser aquella arca. Tenía que ser de varios pisos. Y Dios le ha dado orden que después de haberla terminado, tenía que meter de parejas de animales, ¿sí?, según su especie. Tenía que meter provisiones. ¿Por qué? Porque se aproximaba la hora del juicio de Dios para esa humanidad. ¿Y sabe una cosa? Dice la Biblia, como no era un proyecto pequeño, era un proyecto grande. El arca que Noé construyó no era cualquier barquito, no era cualquier lancha, era un proyecto bastante grande. Si pueden voltear un poquito esa bocina. Era un proyecto mega grande. Y entonces, el tiempo que le llevó a Noé construir el arca fueron 120 años, dice la Biblia. 120 años le llevó a Noé construir aquella arca. Él con sus hijos, mañana tras mañana, agarraban lo que podían de herramientas, porque no había herramientas como las que hay hoy en día. Quizá eran herramientas rústicas, pero con esas herramientas comenzó a trabajar, comenzó a cortar los árboles que iba a necesitar. 120 años le llevó a Noé construir aquella arca. Ahora, lo más terrible es que en esos 120 años que le llevó a Noé construir el arca, Noé tuvo la oportunidad de hablarle a su generación y decirles que venía una hora la cual no iban a poder detener. Una hora, la hora del juicio. Noé comenzó a predicarles, Noé comenzó a hablarle a aquella generación, diciéndole que se volvieran a Dios, que se arrepintieran, porque venía un diluvio. Y la gente comenzó a hablar mal de Noé. La gente comenzó a decirle: Noé, se te fundió el foco. ¿Cómo se te ocurre pensar que va a caer un diluvio si ni siquiera ha caído agua de las nubes? Por eso no le creían a Noé. Y Noé seguía construyendo el arca, y día tras día, mes tras mes, año tras año, él tenía la oportunidad para anunciar que venía la hora del juicio. Arrepiéntanse, busquen a Dios, tengan temor de Dios, acérquense a Él, porque viene la hora del juicio, viene un diluvio que va a sepultar a toda esta generación. Y la gente no hacía caso, la gente se burlaba, la gente le decía loco a Noé. 120 años, por eso dice la Biblia que Noé fue pregonero de justicia.
Porque él en esos 120 años tuvo la oportunidad de estar hablando acerca de la hora del juicio que venía para su generación. Pero la gente no hizo caso. La gente haciendo de su vida lo que bien les parecía. Seguían pecando, seguían corrompiéndose, seguían haciendo tantas cosas desagradables a los ojos de Dios, hasta que Noé terminó el arca. Y dice la Biblia que cuando Noé hubo terminado el arca, comenzaron a llegar los animales y comenzaron a meterse en aquella arca. Metieron las provisiones, y cuando ya todos los animales y todas las provisiones estuvieron ahí adentro, entonces dice la Biblia que Dios le habló a Noé y le dijo: métete a esa arca juntamente con tu familia. Y entonces se metió Noé y se metió su familia, y entonces sucedió algo sobrenatural. Y lo que les voy a decir, que sucedió algo sobrenatural, es por lo siguiente: porque Dios le habló acerca del arca. Dios le habló que construyera el arca, pero nunca le dio una llave. Nunca le dijo: construye también la llave. No, no. El día que Noé entró al arca con su familia, dice la Biblia que la puerta se cerró. Y cuando le digo que la puerta se cerró, no le estoy diciendo que dice la Biblia que Noé la cerró. La Biblia nunca dice que Noé cerró la puerta. Dice la Biblia que Dios cerró la puerta. Aleluya. Y cuando Dios cierra la puerta, no hay quien la pueda abrir. Y cuando Dios abre la puerta, no hay quien pueda cerrarla. Bendito sea su nombre. Ay, ay, ay. Así es Dios poderoso. Por eso le digo, algo sobrenatural ocurrió en ese momento. Porque metiéndose Noé con su familia, Dios cerró la puerta y Noé no tenía la llave. Aleluya. Y estuvo el primer día metido Noé con su familia. Ahora imagínense, con todos los animales, colores y olores y sabores estaban ahí dentro de aquella arca. Y estuvo el primer día. Y yo me puedo imaginar que la gente llegaba a ver a Noé y le gritaban, porque el arca estaba bastante grande, y le gritaban: Noé, ¿estás loco? Ya pasaron 24 horas y mira, no ha caído ninguna sola gota de agua. Te volviste loco. Te van a matar los animales ahí. Noé, estás loco, sal de ahí. Pero Noé permanecía ahí adentro. Segundo día. Y entonces la gente posiblemente venía una vez más con Noé y le gritaba: Noé, ya pasaron otras 24 horas. Ya es el segundo día. Y mira, no es cierto de nada de lo que dijiste. No ha llovido absolutamente nada. Noé, te volviste loco. Y pasó el tercer día, y el cuarto día, y el quinto día, y no pasaba absolutamente nada. No caía ninguna gota de agua. Con más razón la gente se juntaba y le empezaban a gritar: ya ves, Noé, mejor salte de ahí porque te volviste loco, Noé. Abre esa puerta, Noé. Pero que aunque Noé se quisiera salir, no podía, porque Dios había cerrado la puerta. Aleluya. Quinto día y no pasaba absolutamente nada. 6 días y no pasaba absolutamente nada. No llovía. Y la gente se burlaba, y la gente lo criticaba, y la gente lo difamaba, y la gente le gritaba que estaba loco. Pero el séptimo día ocurrió algo. Dice la Biblia que las cataratas del abismo fueron abiertas. Y entonces comenzó a llover. Y comenzó a llover como nunca aquella generación habían visto llover. Posiblemente cuando empezaron a ver las primeras gotas, dijeron: de seguramente va a ser algo pasajero. Pero ellos veían que pasaba una hora y seguía lloviendo. Pasaba otra hora y seguía lloviendo. Pasaba un día y seguía lloviendo. Pasaban 2 días y seguía lloviendo. Y entonces el agua comenzaba a subir. Comenzaba a subir de nivel. Comenzaba a subir de nivel. Y entonces cuando la gente comenzó a darse cuenta que lo que durante 120 años comenzó Noé a decirles que venía, comenzaron a darse cuenta que era cierto lo que Noé les había dicho. No estaba loco Noé. Era verdad lo que estaba anunciando.
diciendo era verdad, por lo cual estaba construyendo esa arca. Cuando la gente comenzaba a ver que el nivel de agua comenzaba a subir, posiblemente llegaba la gente corriendo al arca y comenzaban a gritarle: Noé, Noé, ábrenos la puerta, ahora sí te vamos a creer, ahora sí creemos que viene el diluvio. Pero Noé no tenía la llave y no podía abrirles la puerta. 120 años tuvieron oportunidad para creerle a Noé y ahora no había oportunidad. 120 años anunciándole la hora del juicio y no le creyeron. Y entonces el diluvio cayó y toda aquella generación fue sepultada, murió por causa de su pecado. ¿Sabe? La hora del juicio había llegado a aquella generación y no hubo un poder humano que pudiera detener la hora del juicio de Dios. Y es que cuando la hora del juicio de Dios llega a la humanidad, no hay quien pueda detenerlo. Cuando la hora de Dios llega para un país, no hay quien pueda detenerlo. Cuando la hora de Dios se llega a un gobierno, no hay quien pueda detenerlo. Cuando la hora de Dios llega a una persona, no hay quien pueda detenerlo. Aleluya. Y la hora de Dios llegó para aquella generación. Y toda aquella generación fue sepultada en el agua por causa de su pecado. Pero la Biblia dice, y la Biblia nos dice más adelante en ese libro de Génesis, que había dos ciudades, porque después de que Noé estuvo lloviendo durante 40 días, después pasó mucho tiempo hasta que el agua bajó, la gente murió. Dios le da la oportunidad a Noé una vez más de volverse a multiplicar, de volverse a reproducir, y entonces volvieron a formarse las comunidades, las ciudades, las aldeas, y empezó la gente a negociar, y empezó la gente a viajar de aquí para allá. Y entonces la gente se comenzó a multiplicar. Pero así como se comenzó a multiplicar la gente, una vez más la maldad se comenzó a multiplicar. La maldad empezó a crecer de tal manera que llegó una vez más el pecado delante de la presencia de Dios. Y específicamente la Biblia nos menciona a dos ciudades llamadas Sodoma y Gomorra. Dos ciudades que dice la Biblia eran ciudades prósperas. Eran ciudades que habían obtenido el éxito comercial. Yo me imagino a Sodoma y Gomorra como hoy en día Estados Unidos. Mucha gente viaja a Estados Unidos porque es la primera potencia mundial, porque van en busca de un mejor futuro. Y así era más o menos Sodoma y Gomorra. Habían comercializado tanto, habían hecho tanto negocio, que habían obtenido muchas riquezas. Sodoma y Gomorra eran ciudades extremadamente ricas. Había muchos negocios, había muchos comercios, y toda la gente quería vivir en Sodoma y Gomorra para buscar un mejor futuro para su familia. Pero así como habían prosperado, así como se habían enriquecido, también la maldad se había multiplicado. La maldad había crecido de una manera impresionante en Sodoma y Gomorra, de tal manera que ahí la Biblia sí nos da detalles del pecado que había en Sodoma y Gomorra, y el pecado que estaba cometiendo esas dos ciudades de Sodoma y Gomorra. Escuche bien, el pecado de Sodoma y Gomorra es que dice la Biblia que de los varones, desde el más pequeño hasta el más viejo, se habían convertido en homosexuales. Así de terrible era el pecado de Sodoma y Gomorra, que los hombres no buscaban a las mujeres, sino que se empezaron a corromper echándose hombre con hombre, dice la Biblia. Y eso es algo que Dios aborrece. Esto es algo que Dios aborrece. Había lesbianismo, había homosexualismo, y ese pecado llegó a la presencia de Dios. Y Dios toma la determinación una vez más de enviar juicio en contra de Sodoma y Gomorra. Pero ahora Dios ha tomado la determinación de destruir a Sodoma y Gomorra a través de fuego y azufre. Porque su pecado era tan grande que desde el más pequeño hasta el más anciano
se habían corrompido, tenían una mente sucia, tenían un corazón sucio, se habían vuelto homosexuales. Y Dios dice: he decidido destruir a Sodoma y a Gomorra. Y qué terrible es cuando Dios toma una decisión así. Dios es paciente para con el ser humano. Dios es un Dios de misericordia. Dios nos da el tiempo, nos da la oportunidad y es paciente, esperando que el ser humano se vuelva a Él, porque la Biblia dice que Dios no quiere que el hombre se pierda, sino que proceda cada uno al arrepentimiento. Pero mucho tiempo le dio el Señor a Sodoma y a Gomorra para que se volvieran a Él, pero la gente no quería saber nada de Dios. Posiblemente decían: eso no es para mí, eso es para los viejos, eso es para gente que no, pero eso no es para mí. A mí no me gusta estar ahí. Y la gente seguía corrompiéndose. Entonces Dios establece una hora para ejecutar su juicio. Y dice la Biblia que ahí, en medio de aquellas ciudades llamadas Sodoma y Gomorra, había un hombre que también halló gracia delante de los ojos de Dios. Que a pesar del pecado que había en Sodoma y Gomorra, que a pesar de cómo la maldad se había multiplicado en Sodoma y Gomorra, este hombre sabía que había un Dios grande al cual hay que amar y respetar. Y este hombre se llamó Lot. Dice la Biblia que Lot afligía cada día su alma delante de la presencia del Señor, al ver cómo las ciudades de Sodoma y Gomorra se corrompían y se estaban ahí cayendo en el homosexualismo. Lot afligía su alma. ¿Sabe por qué? Porque él sabía que Dios en cualquier momento iba a determinar, iba a tomar la decisión de ejecutar juicio. Porque Lot sabía que Dios es un Dios de amor, pero también es un fuego consumidor. Lot sabía que Dios no va a tener por inocente al culpable. Aleluya. Por eso afligía su alma. Y usted podrá preguntarse: pero entonces, ¿qué hacía Lot ahí? Bueno, Lot, como cualquier persona, había viajado a Sodoma y a Gomorra para comenzar a trabajar para ofrecerle un mejor futuro a su familia. Y había ganado también muchas cosas, había obtenido muchos bienes, pero le preocupaba la situación de Sodoma y Gomorra. Y por eso dice la Biblia que afligía cada día su alma. Y entonces dice la Biblia que Dios envía a 2 ángeles para ejecutar ese juicio. Y dice la Biblia que aquellos ángeles, vestidos como personas normales, llegaron a la plaza de aquellas ciudades. Y llegaron y se sentaron ahí en la plaza. Ya estaba cayendo la noche. De repente dice la Biblia que por ahí iba pasando Lot y vio que aquellos eran forasteros. Él no sabía que eran ángeles, él no sabía que venían. Pero Lot, como buen hospedador, dice la Biblia que se les acercó y les dijo: varones, ¿qué están haciendo aquí? Es peligroso que estén aquí. Porque Lot conocía la maldad de aquellas ciudades. Lot sabía cómo los varones estaban corrompidos en aquellas ciudades. Y Lot los invitó a su casa. Le dijo: vénganse, no pueden estarse aquí, vayan a hospedarse en mi casa y ya mañana siguen su camino. Porque Lot no sabía que eran ángeles, porque Lot no sabía a qué iban aquellos varones. Y entonces dice la Biblia que los hospedó en su casa. Pero cuando los varones de Sodoma y Gomorra escucharon, entendieron que en la casa de Lot había 2 varones que no eran de ahí. Dice la Biblia que a la puerta de la casa de Lot llegaron todos los varones de la ciudad, desde el más pequeño hasta el más anciano. Llegaron y se pararon a la puerta de la casa de Lot y comenzaron a gritarle a Lot: Lot, sabemos que tienes a 2 varones ahí, sácalos para que los conozcamos. Cuando la Biblia habla o dice el término para que los conozcamos,